Bueno, vamos a empezar el programa el día de hoy hablando de inmigración. Un tema, bueno, dos temas importantes de los que se ha generado noticia recientemente en los medios de comunicación nacionales. Es en relación a dos decisiones importantes, uno por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos y otra por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Para hablar sobre esos dos temas está aquí con nosotros la abogada de inmigración, Erika Jiménez, abogada de inmigración. Gracias, Erika. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por tu tiempo, por venir a hablar con nosotros sobre estos temas interesantes y desmenuzar de alguna manera estos temas que suenan bien complicados a veces para entender, pero sabemos que mucha gente se les va a afectar, ¿no? Cuando entren en vigor o si entran en vigor, Sí. ¿no? Vamos a empezar por la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que le llaman el Matter of Mayen. Sí. Y esto es en relación a las personas que están en proceso de deportación y que tienen pendientes casos de visa U, ¿no? Sí. Platícanos sobre esto. Esto básicamente nada más va a afectar a las personas que tienen casos de la visa U y que están en corte de inmigración. Si uno tiene caso de la visa U, pero no están en un procedimiento de la deportación con la corte, no les va a afectar esa decisión. Importante aclarar. Es muy importante entender esto. Así que la cantidad de personas que va a ser afectada es muy poca, pero lo importante es que es posible que la corte ya no va a continuar extendiendo las cortes o aplazando las cortes de uno. Las cortes ya quieren decisiones en las cortes de inmigración sin saber qué va a pasar con la visa U. Nada más van a empezar a tratar de cerrar los casos. Danos un ejemplo. Por ejemplo, Juan Pérez tiene su visa U pendiente con el Servicio de Inmigración, pero está en proceso de deportación. Ese es el panorama, ¿verdad? Correcto. Estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de Juan Pérez? En el caso de él, la corte va a querer saber si él tiene alguna manera de ajustar frente a la corte. Si no tiene alguna opción o no tiene nada que puede hacer con la corte va a decir básicamente que no van a continuar el caso. Y si ya no hay más extensiones y todavía Juan Pérez no tiene la visa U, le van a decir que tiene que o pedir la salida voluntaria o tomar... ¿O lo van a deportar? Exacto. Okay. Y esto es un ejemplo, Sí, claro, claro. No sabemos si esto va a pasar a todos, pero eso es lo que está diciendo esta regla, que las cortes ya no quieren seguir dando extensiones, aplazando las cortes de las personas. Y desafortunadamente los casos de la visa U están tomando ahorita muchos años, ¿no? Pues entonces, por eso la Corte no quiere esperar tantos años, ¿verdad? Para seguir extendiendo Es cierto, el sí. proceso. Por ejemplo, en este caso de Mayen, no me acuerdo exactamente cuándo él aplicó, pero en la lista de espera él tenía varios años, más de 5 años, para que tuviera una visa U. Y la Corte dijo que era mucho tiempo para estar dando extensiones. Pero lo importante acordar es que la visa U no se cancela si la persona es deportada de los Estados Unidos. Todavía cuando ya hay una visa disponible, esas personas pueden aplicar para regresar a los Estados Unidos bajo la visa U. Esa es buena información. Obviamente, si la persona es deportada o acepta la salida voluntaria, afecta si es deportado o salida voluntaria, cualquiera de las dos. ¿Afectaría de una u otra forma? Normalmente no. Okay. Cada caso es diferente, pero normalmente no. Otra cosa importante es que regresamos al ejemplo de Juan. Si, por ejemplo, él tiene hijos o una esposa que es ciudadano americano o residente permanente, él a lo mejor tiene una opción para aplicar por un beneficio frente a la corte. Lo que le llaman la cancelación de la deportación. Sí califica. Okay. Y si califica por eso o otra beneficio, puede seguir esto y no tomar una orden de la salida voluntaria o una orden de la deportación. Así que si tiene opciones, deben aplicar, pero si no, es posible que van a tener que salir. Okay. Y entonces, como dices, es muy poco el número de gente que se va a ver afectado. Correcto. En esto, ¿no? Para aquellos que tienen otro tipo de beneficios, ¿esto no le afecta esta decisión de la Corte de Apelaciones o de la Junta de Apelaciones? No, por ejemplo, si alguien está
si metió una aplicación de la I-130, una petición de un esposo ciudadano. Esto no le afecta para nada. Correcto. Bajo este caso, solo están hablando de los casos de la visa U. Es posible que lo pueden expandir, pero en este momento solo está afectando a los que tienen la visa U pendiente y están pidiendo aplazamiento de la corte. ¿Cuándo entra en vigor esta nueva regla? Ya, el 22 de enero de este año entró en vigor. O sea, los jueces de inmigración tienen todavía más presión de la que han estado recibiendo de la administración Trump. Es correcto. Para terminar casos lo más pronto posible. Es correcto. Y esa es una manera en que la pueden hacer, desafortunadamente. Okay. ¿Qué le recomendarías entonces a la gente que está en esa situación como Juan Pérez, que está esperando su visa U y que todavía quizás le faltan años y que la Corte de Inmigración en algún momento les va a mandar notificación? ¿Ya tenemos que cerrarla? Correcto. ¿O tienes otra opción? Es bien importante formar un plan con su abogado y saber que en realidad, como usted dijo, esto bajo esta administración todo está cambiando mucho y frecuentemente. Así que es difícil saber qué va a pasar mañana en algunos días y solo esta persona tiene que saber que a veces las cosas cambian y nosotros no lo podemos controlar, pero sí podemos tratar de formar un plan y saber que si al final de todo hay que salir del país, saber por cuánto tiempo va a ser, cuándo pueden regresar y tratar de formar un plan y saber cómo van a manejar todo si llega a esto. Exacto. Y obviamente lo mejor es tener la asesoría de un abogado o abogada de inmigración, porque esos son casos difíciles, ¿no? Correcto. Danos tu número de teléfono por si la gente quiere comunicarse contigo. El mío, yo trabajo por Broyles, Kite y Ricafort y nos pueden llamar a 317-571-3600. Bueno, vamos a regresar con la abogada de inmigración, Erika Jiménez, hablando sobre otro tema importante, la Corte Suprema de Estados Unidos, que va a permitir ahora sí al gobierno de Donald Trump avanzar con lo que le llaman la carga pública y quizás no dar green cards a personas que han usado servicios públicos en el pasado. Así es que regresamos con este tema con la abogada Erika Jiménez. No se vayan.